Bienvenidos a esta clase asincrónica de matemática del curso del cuarto año básico A de la Escuela Gabriela Mistral. Acuérdense que esta es clase asincrónica, clase en la cual solamente hacemos un resumen de lo que vamos a tratar en la semana. Dicho de paso, en la semana, el día lunes, es decir, lo que vimos el lunes, no lo voy a volver a repetir porque eso lo vimos la semana pasada en cuanto a video, que fue sobre la resta de decimales. No lo vuelvo a repetir porque lo vimos en el video anterior de la semana pasada, porque yo pensé que íbamos a llegar hasta ahí el día viernes, pero obviamente tal vez era mucho lo que quería pasar por la semana, así que lo dividí en dos etapas. Suma decimal, que lo vimos el viernes de la semana pasada, y resta de decimales el día lunes que lo vimos, ¿ya? Acuérdense que este video lo estamos mandando el día miércoles, por lo tanto, eso ya es como pasado. Ya lo hemos pasado y no lo vuelvo a repetir. Si lo quieren ver, pueden ver el video anterior a este. Sin embargo, sí es necesario pasar lo que vimos en el martes, clase 28. Vamos a poner el más grande para que se pueda ver mejor. Clase 28, en la cual el martes vimos, lo vamos a ver acá, pasamos a una etapa distinta. Acuérdense que decimales solamente yo había planificado una semana hacer decimales porque quería que estén un poco con más base para quinto básico, porque ahí es un objetivo que está priorizado, por lo tanto es un objetivo prioritario. Sin embargo, en cuarto no lo es, pero sin embargo yo quise darle una semana por último para tener una idea y que con los videos por último puedan ir repasando para cuando pasen a quinto. Este otro contenido pasa lo mismo. Eh, no es contenido directamente. Sí, la parte de pictogramas que ya lo hemos visto. Sí, la parte de gráfico de barra que lo vamos a ver en la siguiente clase. Realizar encuestas no es como un objetivo previo, pero importante realizarlo como tal, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a fijar en el tomo 2, páginas 64 al 65 del texto del estudiante, texto tomo 2, del libro Somu primero. Esto lo hicimos el martes, realizar encuesta, en la cual lo primero que queríamos quedar claro es qué son los datos, ¿cierto? Entendido los datos como un tipo de atributo que está relacionado a un número. Por ejemplo, si yo digo 5, 5 es un número, pero si yo digo 5 uvas, 5 platos, 5 manzanas, ya se vuelve un dato. Un dato, ¿por qué? Porque ya hay una variación, ¿cierto? Que manzana sería una variable, sería algo que puede haber en varias cantidades, que le vamos a llamar, después poco a poco en el tiempo se le llamará eso frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite este dato. Eh, por ejemplo, yo puedo decir 5 manzanas, 6 manzanas, 7 manzanas, entonces ya se vuelve un dato. El número en sí mismo no es nada, es un número. Sin embargo, cuando eso va unido a algo, 5 qué, 5 manzanas, ya hablamos de datos. ¿Por qué es importante hablar sobre aquello? Porque justamente dentro de esta unidad, que es unidad de un eje matemático, según la base curricular, que se le llama datos y probabilidades, nos vamos a dedicar en la primera instancia a ver lo que es datos, todo lo que tenga que ver con este tema de los datos, y después la otra parte a las probabilidades que puede existir. En el primer caso, siempre vamos a pensar que los datos en matemática, y específicamente el área de estadística, que es el área de datos y probabilidades, está en razón de una problemática. Cuando hay un problema matemático, algo que uno quiere conocer, algo que uno quiere saber, necesitamos pasar por ciertas etapas, partiendo por la encuesta. ¿Por qué hacemos encuesta? Pues algo que preguntamos también en la clase del martes, ¿cierto? Y lo respondió justamente como se ve en la imagen, que la encuesta está en razón de querer saber algo, específicamente saber datos. En el curso de Sara, que es la niña que sale en la imagen, que está en su texto sumo primero, en el curso de Sara quieren investigar cuál es la comida favorita de los estudiantes. A eso voy. Las encuestas tienen que ver justamente con investigar sobre algo. Quiero saber algo. Entonces yo tengo que investigar, tengo que hacer preguntas, y ahí está el tema de las encuestas. Siempre partimos por eso. En este caso, frente a una pregunta de investigación que es ¿cuál será la comida favorita de los estudiantes de ese curso de Sara? Es que aparecen las encuestas. Es así que la profesora
Le pregunta a los estudiantes, ¿qué podemos hacer para saber cuál es la comida favorita del curso? Bueno, a fin de cuentas hay que hacer una encuesta. Haciendo la encuesta podemos tener esos datos. Frente a la variable, en este caso, que es comida favorita, ¿cierto? Y le llamamos variable porque comida favorita puede haber distintos, como sale ahí en la imagen, poroto, lentejas, tallarines, cazuela, pollo con papa frita, empanada, humita, es algo variante. Varía, ¿cierto? No, si siempre fuera poroto y toda la vida fuera poroto, ya no sería una variable, no sería algo que varía, sino que sería algo constante, algo que siempre se repite. En este caso, siempre las encuestas vale la pena hacer una encuesta cuando hay una variante, cuando hay una variabilidad, cuando varía. Ya en otras palabras, cuando hay variable. Si no hubiera una variable, pues sería además hacer una encuesta si sabemos que la respuesta va a ser siempre por otro. Porque sería algo que es constante, siempre se repite. En este caso, no. Vemos que ante esta variable, comida favorita del curso, vemos que hay mucha variedad. Poroto, lenteja, tallarines, cazuela, pollo con papa frita, empanada y humita. Y para saber eso, ¿qué hicieron los estudiantes? Bueno, contestaron a una encuesta cuya pregunta era, ¿cuál es la comida favorita que usted tiene como estudiante del curso de Sara? Frente a ello, justamente, estos niños se preguntan o mencionan, me encanta la lenteja, pero no sé si será la comida favorita de todos. La niña dice, preguntemos a todos, hagamos una encuesta. Y ahí está el tema. Si hacemos una encuesta, podremos saber lo que la mayoría de los estudiantes de ese curso de Sara opinan sobre su comida favorita. ¿Qué pregunta hay que hacer entonces? ¿Cómo registrarían la respuesta? Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cierto? Entonces, así que este curso, que es un cuarto año básico A, como el nuestro, un cuarto A, sale ahí, ¿cierto? Vemos una tabla, dos tablas. Vemos una tabla de Fernando y una tabla de Rocío. Parece que hicieron dos tablas distintas, dos niños distintos. El primero lo marca con el número de estudiantes poniendo palitos, pero si se dan cuenta de esos palitos, cuando llegan a 4 ya no hacen tres palitos, sino que comienzan a hacer un cuadrado. Cuando llegan a 5 le ponen una línea diagonal, como se ve en la imagen. Para los que no se dan cuenta, cuentan así, ¿cierto? A una, perdón, ahí está una, cuenta dos, tres, pero va cuatro. Yo incluso no lo haría así, ¿ah? Yo lo haría de esta manera. Yo lo haría así. Aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y después una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya, yo creo que ahí hacer tres y después pasar a cinco como que doble esfuerzo, ¿no? Pero así lo hizo Fernando. Rocía dijo más bien, hagámoslo con puro visto bueno, ¿cierto? Así. Ahora, vamos a discutir sobre estas dos formas de hacerlo. Ambas están correctas. Ambas dan la misma cantidad. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, acá 1, 2, 3. Acá 5, 6, 7, 8. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son las mismas cantidades, pero hay diferencias. Veamos. Discute las dos formas en que estos niños hicieron sus tablas. ¿Se parece al registro que ustedes realizaron en la clase? Bueno, nosotros no pudimos hacer la encuesta, obviamente, porque estábamos en clase no presencial, ¿cierto? Estamos en clases virtuales, pero ustedes cómo lo harían. ¿Lo harían de esta manera? Es una pregunta que nos hicimos el día martes. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Ahí salieron varias respuestas interesantes. Ahora, ¿cuál sería la mejor de entre estos dos tipos? Bueno, personalmente nosotros consideramos que esta es la manera mejor. ¿Por qué? Porque es más visual, más rápido. La segunda tengo que estar contando. Acá es fácil, porque yo sé que acaban de a 5, 5, acá hay 10, 11. Sé rápido que es 11. Que acá tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me demoro más. Entonces, más práctico la primera. ¿Ah? Por lo tanto, así es fácil saber qué comida es la favorita del curso de Sara y cuántas preferencias tiene. Entonces ahí nos damos cuenta que la comida favorita, y es muy visual, es humitas. Bueno, acá alguno diría, por ejemplo, acá si hago una línea acá divisoria, también me doy cuenta que es mayor humitas, sí. Pero ¿cuánto mayor? Es más complicado saberlo de esta manera. ¿Cuántos estudiantes respondieron a la encuesta? ¿Cómo saber esta pregunta? Es algo que ya lo hemos respondido en otra oportunidad, ¿cierto? ¿Cómo será eso? Contando cuánta cantidad de personas fueron encuestadas. ¿Cómo puedo saber cuántas personas fueron contadas? Contando los votos, porque cada persona es un voto. Eso. Lo hicimos en la clase en todo caso, esa respuesta.
Muy bien, entonces, esto que tiene que estar en el cuaderno, que yo se los pedí que ustedes tuvieran, y el que no pudo escribirlo, yo le dije, no se preocupe porque va a estar en el video, ya ahí puede escribir. Y ahí lo puede escribir con tranquilidad, porque usted puede poner pausa al video y escribirlo con tranquilidad si no lo pudo hacer el día martes. En la cual dice, las encuestas se utilizan para conocer la opinión o preferencia de un grupo de personas respecto de algún tema de interés. Las siguientes preguntas nos ayudan a elaborar una encuesta. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué queremos averiguar a través de la encuesta? ¿Qué preguntas nos permite obtener esa información? ¿Quiénes queremos que respondan a la encuesta y cómo aplicaremos la encuesta? Ya, bien, eso. No lo voy a volver a repetir porque eso lo dijimos el martes. Pero sí está la pregunta número 2 que dice, ¿podríamos haber realizado la encuesta de la preferencia de comida de otra forma? ¿Podemos organizar los resultados de otra manera? Sí, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Y eso salió a la palestra, salió en el momento de la clase de ayer. Ya, eso en cuanto, vamos a descartar porque, perdón, me fue. Eso fue la clase del martes, era para dejarles con las ganas, ¿cierto? De hacer una encuesta, para para abordar el tema del día miércoles, en el cual es el día, todavía no lo hemos visto, lo vamos a hacer con ustedes, clase número 29 me parece, sí, clase número 29, que no hemos pasado este tema todavía, por eso que este tema es reciente, ustedes lo van a ver antes y con el video, no todos ven el video a primera hora, y en el cual ya nos estarán acompañando los alumnos en práctica de la Universidad UNAP, futuros docentes, futuros profesores, Macarena y Sergio. Y ahí me estarán aportando también a este tema. En el cual, matemáticas segundo semestre, clase 29, páginas para estar acorde con lo que estamos viendo en el texto sumo primero, texto del estudiante, página 66 a la 68 del tomo 2, y donde tenemos reconocer gráficos de barra. ¿Ya? Antes de esto había un ítem, una parte que era pictogramas, pero eso lo vimos hace tiempo atrás, acuérdense de eso. Pero acá igual lo vamos a recordar un poco, ¿ya? Vamos a ver esta relación, porque justamente del pictograma llegamos al gráfico de barra, ¿ya? Mira, ahí Fernando y Rocío hicieron gráficos de la información tenida en la encuesta de la página anterior, ¿ya? Eh, si vemos, gráfico de Fernando y el gráfico de Rocío son distintos. O sea, tienen la misma cantidad de todo. Son idénticos en cierta manera. Lo que habíamos visto en la clase de ayer, bueno, digo la clase de ayer porque estoy recordando lo que hicimos el martes. En la clase de martes justamente vimos esto, ¿no es cierto? Los porotos, lentejas, tallarines, cazuelas, pollo con papas fritas, empanadas y humitas, ¿de acuerdo? Bueno, en esta clase del día miércoles, que todavía no la hemos hecho, se lo estoy mostrando eso sí como video, vemos dos formas de hacerla. ¿Cómo se llama el primer caso? ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Qué tipo de gráfico será el segundo? Si nos damos cuenta, el primero es de tipo pictograma, porque el picto viene de dibujo y está dibujado unos platos tendidos. Y el otro parecen barras, ¿cierto? Por tanto, ahí vemos una diferencia que dice lo mismo, pero de distinta manera. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, entonces vienen estas preguntas que vamos a contestar, que no las vamos a contestar ahora porque vienen las preguntas en un rato más cuando hagamos la clase en vivo. ¿Cómo representaron la preferencia de los estudiantes? Que justamente lo dijimos, ¿cierto? Uno como pictograma, otro como barras. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos gráficos? Bueno, podemos decir que la diferencia entre estos dos gráficos está en relación al dibujo versus una barra, que es más fácil de hacer tal vez, y que dicen lo mismo, a fin de cuentas. Comparar las tablas de la página anterior con estos gráficos, ¿no es cierto? Vamos a ir comparando varios gráficos, pero eso lo podemos hacer en la clase. Pero sí les puedo decir, si usted lo está viendo con anticipación, que esto es lo que se debe escribir en el cuaderno, para que vaya avanzando una vez. Entonces, un gráfico que representa el número de datos para las distintas categorías por medio de barras se le llama gráfico de barras, ¿cierto? Lo que acabo de mencionar. Y un gráfico que representa el número de datos para las distintas categorías por medio de dibujos o símbolos se llama pictograma, que fue lo que vimos en otra clase, ¿se acuerdan? Esa clase que vino justamente una profesora desde la UNAM, una querida colega y amiga, también fue mi profesora, la profesora Camila, en la cual ella también aportó a la clase, no, o sea, ella estuvo observando la clase, ¿ya? Pero aportó después a una retroalimentación conmigo que hicimos después que todos ustedes salieron de la clase.
ella aporta justamente de esa manera a las clases para ver cómo podemos ir perfeccionando las clases. Muy bien, dicho eso, y que ustedes lo van a copiar, si no lo copiaron, retrocedan el video, pongan pausa y terminen de escribirlo. De todo caso, lo vamos a hacer también en vivo a la clase que nos toca hoy día miércoles. Ya, teniendo eso claro, pasamos a esta parte. Josefa y Luisa aplicaron una encuesta a todos los estudiantes del quinto año básico A. ¿Ya? La pregunta fue, ¿cuál es tu fruta favorita? Estos son los gráficos con los resultados para niños y niñas. ¿Ya? Entonces, niñas en verde, niños en azul. Ahí vemos, manzana, durazno, frutilla, plátano, otra. Excelente, muy bien. Frente a esos datos, la pregunta que nos vamos a hacer son las que están ahí, ¿ya? Usted lo puede hacer con su libro al lado, ¿ya? No los voy a contestar porque viene ahora se vienen para no tener que todas las respuestas están listas y la clase dure 10 minutos. Pero sí vayan pensando en la respuesta y pueden ir haciendo su respuesta. Yo no voy a darlas porque esto lo queremos hacer en clase. ¿Cuántos estudiantes tienen del quinto año? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántas son niñas? Ojo, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo puede sacar ese dato? Lo vamos a ver en clase en vivo, pero si usted quiere adelantarse y tener la respuesta, excelente. ¿Cuál es la fruta preferida de las niñas y de los niños? También van adelantando con esta pregunta, con el gráfico. ¿Cuál es la fruta preferida del quinto año básico? Interesante, ya que ahí vemos niños y niñas. ¿Y cuántos niños lo prefieren, cierto? Y cuando digo niños en general, estoy hablando de ambos sexos. Comparar la preferencia entre niños y niñas, la preferencia, comparar, cuando hablamos de comparar, ¿cierto? Ahí vemos cuál es más para niños o niñas, ¿cierto? Y también podemos ver cuánto es la diferencia entre ellos, ¿no? Cuando comparamos podemos hacer eso. ¿Tendrán los mismos gustos o no? Y si la pregunta de la encuesta hubiese sido, ¿qué fruta es la que más comes? ¿Hubiese sido los mismos resultados? Porque la pregunta era la pregunta era, voy a retroceder, la pregunta era, ¿cuál es tu fruta favorita? Que es distinta, ¿o no? Bueno, para no darle la respuesta, ¿será distinto qué fruta es la que más come? Puede ser que sí, puede ser que no. Ustedes me tendrán que argumentar en clase, ¿eh? Y para finalizar, justamente vamos a ver que en cuarto básico, los gráficos de barra ya no los vamos a ver en forma de uno en uno, como habíamos visto al principio. Aquí, voy a mostrarles, que van de uno en uno, ¿cierto? Cada cuadro vale uno. Así, y así vemos que es 8. Sin embargo, hay cantidades que son muy grandes. Hacerlo de uno en uno puede ser un gráfico muy, pero muy largo. No nos conviene. Por lo tanto, acá vemos cómo podemos utilizar la escala, gráfico con escala. Cuarto básico, tenemos que usar sí o sí gráfico con escala. Acá se dan cuenta que va de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Y acá tendremos que contestar en el cuaderno cuál habrá sido la pregunta que hicieron a esto que está acá, que dice deporte favorito. Buena pregunta. ¿Cuántos estudiantes representa un cuadrado? También muy buena pregunta. ¿A cuántos estudiantes aplicaron la encuesta? Interesante la pregunta. ¿Cuál es el deporte favorito de los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes lo prefieren? ¿Cuántas veces es la cantidad de estudiantes que prefiere el fútbol que la natación? El famoso más que el fútbol que la natación, el más que uno, más que el otro. Y eso es comparar, ¿cierto? Es ver la diferencia. Por lo tanto, esto también importante escribir en el cuaderno, es un gráfico de barra o pictograma, es un símbolo cuadrado o dibujo, pueden representar una cantidad mayor que uno. En este caso era 10 estudiantes la respuesta, así que se dice que la escala del gráfico es 10. Es necesario usar escalas cuando hay muchos datos. ¿Ya? Sí, exactamente, cuando hay muchos datos. Y eso queda para nosotros pues, como tarea en los gráficos, identifica lo que representa un cuadrado. Ahí, si cada cuadrado valía 10 en el primer caso, ¿cuánto valdrá en este caso? Ya no es 10. En el segundo B tampoco es 10, o tal vez sí. En el siguiente que son metros, ¿será 10? ¿Será otro valor? Cada cuadrado, cada largo del cuadrado, su longitud, que representa cuánto, en este caso estudiantes, litros o metros. Ya eso, posiblemente esto quede como tarea porque no sé si alcanzaremos a ver hasta acá, tal vez sí, ojalá que sí, porque esto todavía no lo hemos hecho como tal. Pero si no, lo veremos en la clase del viernes, porque de ahí nos tocaría justamente la clase del viernes,
Sería la última clase de matemática de la semana. Y ya se va terminando el mes de septiembre, se pasó volando. En la clase del viernes, si todo sale bien y todo cuadra, que sería la clase número 30, el objetivo de la clase va a ser identificar las expresiones aleatorias, porque ya hasta ahí estaríamos abarcando. Y digo, si es que alcanzamos, porque tal vez nos alarguemos un poco y llevemos toda la semana solamente la parte de encuesta, tabla. Puede ser que sí, puede ser que no, vamos a ver cómo nos va. Si fuera el caso, esto pasaría para el lunes, como pasó con la resta de decimales. Si no, si todo llega bien, esto estaríamos viéndolo el viernes. ¿Ya? Si fuera un caso o el otro, ya saben que esto está grabado y ya está listo. Si no logramos hacerlo, bueno, se dará el lunes, no hay problema. Pero ya está grabado para que ustedes lo sepan, hasta dónde es la perspectiva de uno querer llegar como profesor. Pero sin embargo, obviamente son muchos factores que pueden hacer que esto se alargue o se acorte. Pero el objetivo es ese, para que ya lo vayan anotando, tal vez, que es identificar las expresiones aleatorias que está en la página 81 al 83 del tomo sumo primero, tomo 2, texto del estudiante. Muy bien. Y ahí está justamente la segunda parte, porque habíamos hablado que el eje de matemática es datos y probabilidades. Ya vimos los datos, todo lo que tiene que ver con encuestas y cómo esas encuestas los transformo en gráficos. Pero también está la otra parte de las probabilidades. Y cuando hablamos de probabilidades, necesariamente para entender una probabilidad, que es el siguiente parte de este eje, ¿ya? Acuérdense que tenemos varios ejes, 5 ejes en total en matemática. En este momento estamos en ese eje de datos y probabilidades, que es una unidad. Para poder entender esto de las probabilidades, dato muy importante, también parte de la estadística también, es entender primero qué es el azar. ¿Qué será el azar? Y ahí vemos un ejemplo para que se den cuenta de esto del azar. Un juego aleatorio. Juguemos. ¿Quién forma el número mayor? Usemos un mazo con 10 cartas, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde pongo esta carta? Dice el niño, el cero. Las cartas se van sacando del mazo de mazo de una en una, perdón, sin mirarlas. O sea, uno va sacando así al azar y vamos a ver que, y está el tema, lo sacamos al azar. Entonces ahí está el tema. ¿Qué es al azar? Justamente, como ustedes lo deben estar pensando, tiene que ver con aquello que no es intencional. O sea, yo si voy a sacar el 5 saco el 5 o ya que están viendo el número mayor, voy a sacar el dígito 9 porque ese me va a ser el número más grande, lo cual es cierto. No hay dígito más grande que el 9. Alguno dirá 10, no, pero 10 no es un dígito, 10 es un número, compuesto por dos dígitos, o dos cifras, el uno y el cero. Entonces, por lo tanto, eso que cuando no es intencional, cuando yo saco sin estar mirando, simplemente con los ojos cerrados y saco una carta para ver qué número es, y ojalá yo estoy rogando que sea el más grande, el número mayor, la mayor cantidad, obviamente ahí estamos en el azar, algo que no es o sea, que no es algo intencional, mejor para decirlo de otra manera, como tal. Entonces la niña dice, hay que formar un número de 3 cifras. 3 cifras o 3 dígitos, lo mismo. Gana el que forma el número mayor. ¿Qué estrategia usas para intentar ganar el juego? ¿De qué depende? Y ahí está el tema del azar. Porque yo por más que use estrategia, si es al azar, no me sirve ninguna estrategia. Porque esto es aleatorio, su parada aleatoria justamente viene que es algo al azar. Yo no lo puedo intuir. Hay personas que sí tienen la capacidad de ver las cartas y poder ver cuántas veces lo se llama contar cartas, que uno puede ver cuántas veces ha salido un número, por lo tanto, saber, acuérdense que en las cartas solamente hay 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 todos son de a 4, porque son 4 juegos de números que van del 1 al 13, por lo tanto, aunque ahí parece que es del 0 al, voy a retroceder para mirarlo bien, de acá van del 0 al 9, ya que son los dígitos de nuestro sistema decimal. Entonces, solamente con esos dígitos podemos movernos y no se repiten. Por lo tanto, es difícil, por no decir imposible, poder saber cuál es el mayor si yo estoy sacando con los ojos cerrados. Pero es importante, ustedes dirán, pero esto es pura teoría, sí, porque estamos acá entrando a la parte de qué se entiende por azar. Bueno, ahora ya llegando a esta parte, vemos que Matías debe sacar la última carta, ya la niña sacó 3 cartas,
con el dígito 9, el dígito 5, el dígito 2, o la cifra 9, la cifra 5, la cifra 2. Y este niño sacó el dígito 6 y el dígito 1, y le falta una, ¿cierto? ¿Es posible que pueda ganar? Y ahí está el tema. No le voy a decir la respuesta porque lo que quiero que piensen en esa respuesta. Si es posible o no es posible, lo vamos a ver el viernes, si todo sale bien o si no el lunes. Porque es interesante si logran intuitivamente entender esta parte de lo que es el azar, pero que a pesar del azar, uno igual puede tener algunas categorías, uno puede tener algunas estrategias para poder mm, vislumbrar, poder visualizar qué carta puede ser. Si se puede. Gaspar debe sacar la última carta. ¿Es posible que pueda ganar? Esto como está repetido, ¿cierto? Matías debe sacar la última carta, después dice Gaspar. Y ambos niños tienen... en este caso es otra niña, por lo tanto son otros dígitos, 852, y el otro tiene 71, tiene 6 y 1, y necesita una carta que obviamente tiene que ser la mayor para poder ver si gana a la niña que está al lado. ¿Cuál número le sirve? ¿Crees que lo puede sacar? Es interesante, ojalá que todo salga, que sea muy rico para la clase del día viernes o del lunes, dependiendo de cómo nos vaya en el camino. Lo mismo va a pasar con Sammy, ¿cierto? Que tiene que sacar una carta para ver si puede o no ganar. O es posible que pierda, tal vez. Y ahí está el tema del azar, que aunque es algo aleatorio, también yo puedo, y le vuelvo a repetir, hay personas que son muy expertas y comienzan a contar cartas y puede ver qué carta falta. Y ahí está el tema, cómo yo puedo saber qué carta falta para poder ver que a pesar de que hay un azar, estas probabilidades van disminuyendo en la razón de que ya hay cartas que ya se pusieron y son te quedan menos cartas. Al sacar una carta no sabemos el número que tiene. En este juego interviene el azar, y eso ya lo mencionamos. El término azar se aplica a cualquier situación cuyo resultado es incierto, no sabemos qué va a salir. Pero podemos ir avisorando, podemos ir ahí intuyendo qué puede ser. Al menos las probabilidades están. ¿Cuáles son esas probabilidades? Lo veremos en la clase del viernes o si no alcanzamos para el sábado. Está interesante, esta parte es una parte muy interesante de las matemáticas. Incluso muchos matemáticos consideran que la estadística, que es el dato de probabilidades, no es exactamente matemática. Se, se basa en matemáticas, sí, pero no es exacto, porque porque esta parte de lo que es datos y probabilidades, este eje, responde más a algo que es más cercano a la realidad, por no decir lo que es totalmente realidad, porque uno cuando hace una encuesta trata de hacer encuestas de cosas reales, con preguntas reales, en personas reales. Sin embargo, cuando yo enseño a sumar, restar, multiplicar, muchas veces hablamos de la fantasía y no de la realidad, aunque a veces uno trata de llevarlo a la realidad, porque a fin de cuentas la matemática en general todo es realidad. Sin embargo, muchas veces tenemos que creer en cosas que son muy ideales en las matemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, tengo 5 pastillas, ¿cierto? Y eh, llegaron mis amigos y se lo repartí uno a cada uno. ¿Cuántas pastillas tiene cada uno ahora? Y es cierto, por alguna manera, si son 5 niños y tenía 5 pastillas, cada uno le tocó una. Sin embargo, eso es en matemática, ¿no? Y eso está bien. Sin embargo, alguien puede decir, pero si uno de los niños no quiere comer, no le gustan los dulces, o está con caries, está con dolor de muela y no puede comer, sí, pues ahí está la parte, justamente no matemática, esa parte del contexto como tal, que sin embargo en las estadísticas esa parte sí es muy importante, porque ahí queremos saber gustos favoritos, cosas que son muy personales, entonces ahí esa parte de saber si a un niño le gustan los dulces, por ejemplo, es importante. Bueno. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que con eso estamos listos para al menos para tener un repaso de la primera parte y lo que se viene en matemática. Ya saben que cualquier consulta, en un rato más estamos haciendo clase de matemática a las 12 y a las 11 lenguaje, bueno, y antes a las 10 orientación, así que en cualquier momento me pueden ir preguntando si hay alguna duda al respecto. Igual estas clases las vamos a estar viendo en la semana. Cuídense, estamos viendo en un rato más, ¿cierto? Para la clase de orientación. Hasta entonces, chaito.